Buenas, encantado se encuentren una vez más por acá en esta disertación, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, UNIMAR. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, hoy 28 de octubre de 2022, y estamos abordando la asignatura de recursos en el proceso penal. Entonces hemos venido asumiendo una orientación hasta ahora en las clases de esta maestría en cuanto a la clasificación de los recursos, a su diferenciación con respecto a la nulidad. El último abordaje que hicimos es en lo que atañe al carácter ordinario o extraordinario del recurso, y nos encontramos abordando lo que significa la impugnabilidad objetiva de los recursos, que, como le había manifestado en otras oportunidades, no ha de ser confundido con conceptos del derecho penal que pudieran sonar similares, pero que realmente significan otra cosa, como por ejemplo la imputación objetiva. La imputación objetiva, en una manera, es una categoría dentro del ámbito de la dogmática jurídico-penal vinculado a la explicación de la culpabilidad y del injusto penal. En cambio, la impugnabilidad objetiva alude a la idea de que por cada tipo de decisión que es impugnable, se cuenta con un determinado tipo de recurso. Cada quien con su cada cual. Ahora bien, la impugnabilidad objetiva no es la única de las impugnabilidades que tiene que ser tomado en cuenta a los efectos de establecer las características de los recursos, sino que al lado de dicha impugnabilidad objetiva nos encontramos con la impugnabilidad subjetiva. Hay varias decisiones en materia de impugnabilidad objetiva, interesantes todas ellas. Por ejemplo, la sentencia de la Sala de Casación Penal en el caso Pedro Uzcategui del 8 de agosto del año 05. De la referida norma, abordando al 432 actual, se evidencia que el derecho a recurrir de las decisiones judiciales no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido en el caso concreto. Es decir, no existe una especie de discrecionalidad en el ámbito del ejercicio de lo recursivo, sino que específicamente contamos con una especie de compartimiento estanco, en el sentido, repito, reitero, que por cada tipo de decisión nos encontramos un solo tipo de recurso. En la pasada sesión ya habíamos abordado lo referente a ello, en cuanto a que si el auto o la decisión es una de mero trámite o de mera sustanciación, solo es viable la posibilidad de impugnarlo a través del recurso de revocación, siendo que si el auto es un auto que cause trascendencia aflictiva, el mecanismo impugnatorio sería exclusivamente la llamada apelación de autos. Bueno, decía yo entonces que esa impugnabilidad objetiva también ha sido abordado en casos como el caso, la causa Eduardo Steigerwald del 10701 de la Sala de Casación Penal, en la cual se reafirma que los recursos en el proceso penal venezolano son los que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal a partir del artículo 437, el llamado recurso de revocación, el recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de revisión. De la enumeración anterior, dice en la Sala de Casación Penal, se desprende que el recurso de nulidad que pretende ejercer la parte querellante como tal es inexistente. Reitero, la nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. La nulidad se opera cuando se declara la procedencia del recurso y por lo tanto ese fallo que ha sido impugnado se anula de forma absoluta. Pero no existe el recurso de nulidad. Reitero, la nulidad
es el efecto de la declaratoria con lugar del recurso. Pero asimismo, también existe como un medio procesal la llamada solicitud de nulidad, conforme a lo que establece el artículo 179, 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjate que el 179 establece que la nulidad está a disposición de las partes, y cualquiera pudiera entender que se trata de una especie de recurso, y no es así. Está a disposición de las partes porque, en primer lugar, interponiendo un recurso se pretende la nulidad del fallo que se recurre, pero de igual forma se puede intentar una solicitud de nulidad, fundamentalmente frente a actos de investigación, actos del Ministerio Público, porque no concibe la cápita vinculado a las nulidades en el Código Orgánico, por ejemplo, nulidad de actos de defensa, por ejemplo, la nulidad de una excepción o de la nulidad de una incidencia de apartamiento, la nulidad de una recusación o la nulidad de una inhibición. Particularmente interesante cuando se va a abordar la solicitud de nulidad presentada de forma autónoma, que está la limitante del artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que el propio juez no puede anular su propio fallo, pero sí podrá anular otras actuaciones que se han realizado, se han verificado en dicha fase preparatoria y que no sean un acto decisorio. De igual forma, se podría solicitar ante un juez la nulidad de las actuaciones realizadas por otro juez. Bueno, dirán ustedes, es la esencia de la interposición del recurso. No, me estoy refiriendo a la posibilidad de solicitar formalmente una nulidad. Claro que allí estaría la limitante descrita en el artículo 177 del COP, en el sentido que en fase de juicio no se podrán anular decisiones o actuaciones que se hayan llevado a cabo en las fases anteriores, que sería la fase preparatoria y la fase intermedia. Pero la propia norma habla de que, excepto en los casos de nulidad absoluta, es decir, cuando estemos en presencia de una circunstancia de nulidad absoluta, si es posible la invocación de esa solicitud de nulidad. Lo que reitero ante ustedes es que no existe el recurso de nulidad y que la nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Otro caso interesante de la Sala de Casación Penal es la sentencia del 5601, caso Fernando Rafael Gutiérrez, que nos indica que para la admisión y fundamentación del recurso de apelación deben observarse los siguientes requisitos. A. Interponerse contra una sentencia definitiva dictada en el juicio oral. B. Ante el tribunal que dictó la sentencia. C. Dentro del lapso establecido. D. Con fundamento en los motivos establecidos en la ley. Y E. Mediante escrito fundado, expresado concreta y separadamente cada motivo de impugnación y la solución que se pretende. Desde ese fallo de la Sala de Casación Penal 5601, es por lo que se ha debatido un tanto ese Tribunal Supremo de Justicia en cómo apelar sentencias que hayan sido derivadas, que hayan sido decididas en fase intermedia, como por ejemplo la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, o como por ejemplo la sentencia de sobreseimiento. Fíjense que bajo ese prisma van decisiones discordantes entre la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional, en el sentido de que la Sala de Casación Penal, ante la apelación de la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, se toma partido que la incidencia que se debe asumir es la llamada apelación de auto, siendo una sentencia. Lo mismo ocurre frente a la sentencia de sobreseimiento, lo cual difiere la propia Sala Constitucional, estableciendo que frente a la sentencia condenatoria dictada en fase intermedia, lo que opera, y como debe ser, es la incidencia de la apelación de sentencia, descrita en los artículos 445 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
Hay una sentencia que es interesante, una sentencia un tanto desformalizadora, la sentencia 2299 del 21803 de la Sala Constitucional. La apelación está dirigida a facilitar una nueva oportunidad de control de la actividad de las partes, en tanto que la casación se dirige al control jurídico de la actividad de los jueces. En uno y otro es necesario, como uno de los presupuestos para su admisión, que la decisión haya causado un gravamen a quien lo interpone. Por lo tanto, el tema del gravamen irreparable no solamente está vinculado como causal para la apelación de autos, atendiendo al 439, numeral 5 del Código Orgánico, sino que el gravamen decisorio es lo que ha de estar fundamentalmente estructurando el recurso, bien sea el recurso de apelación, de auto, de sentencia o hasta el propio recurso de casación. Es el fallo y no la posición de una contraparte la que está causando el agravio. Y el carácter irreparable es que si no se corrige en ese momento, no hay una oportunidad en el devenir procesal para solventar esa situación. Entonces, ese fallo se casa por la idea de el gravamen invocable como fundamento. La apelación está relacionada con el principio del doble grado de jurisdicción, el cual supone que la decisión sucesiva de la controversia en dos instancias tiene mayor probabilidad de ser justa. Algo así como las hojillas esas de afeitar que dicen la primera no corta, la segunda lo repasa. Algo así, el llamado doble grado de jurisdicción que otros han asumido como la llamada función tuitiva de la apelación, en el sentido que el tribunal de primera instancia, el acuo, va a conocer los hechos y así va a realizar el silogismo decisorio, y que por otra parte el arcuen como tribunal que va a conocer o una apelación de sentencia o una apelación de auto o un recurso de casación, va a manejar, va a plantearse, resolver si hubo un uso adecuado del derecho, como quien dice, el uso malo o bueno del derecho en la realización del silogismo decisorio. Ese uso adecuado del derecho ha de ser no solamente del derecho adjetivo o procesal, el que describe los actos procesales, sino que obviamente del derecho sustantivo o material, lo cual se entrecruzan en una relación porque no existe el carácter, digamos, inútil, ornamental, de adorno del derecho procesal. El derecho procesal está concebido, los actos procesales no son ornamentales, están concebidos con un sentido de finalidad a los efectos de otorgar o no una pretensión sobre la base de un derecho que se arguye, que se argumenta, invocándolo con unos hechos y con una prueba. El perjuicio o gravamen, seguimos con el fallo, la sentencia 2299 de agosto del 03 de la Sala Constitucional. El perjuicio o gravamen es lo que mide el interés que se requiere como presupuesto esencial para apelar, el cual debe ser actual y no eventual. De allí el rechazo a toda apelación contra resoluciones que no puedan causar agravio. Por lo tanto, en esta sentencia de agosto del 03 ya se inmiscuye en la Sala Constitucional con otra de las impugnabilidades, que es la llamada impugnabilidad subjetiva. No basta con que exclusivamente el fallo objetivamente tenga un recurso, sino que hay que demostrar que ese fallo le está causando un perjuicio a la parte. Entonces, el agravio de parte es lo que legitima de alguna forma la interposición del recurso, no solamente la invocación formal de que ese fallo cuenta con un recurso, porque también se puede dar lo que se denomina el derecho a la conformidad con el fallo. Entonces, esa impugnabilidad subjetiva, lo que se suele denominar como el legitimatio ad causam, el derecho a conformarse con la sentencia. Ahí está, por ejemplo, expresado en la sentencia 857 del 8 de mayo del año 02 de la Sala Constitucional. El recurso de apelación es un mecanismo de impugnación que otorga nuestro ordenamiento jurídico en beneficio del justiciable, quien puede ejercerlo o no según lo considere pertinente. Por lo tanto,
no es un derecho que puede ser susceptible de renuncia. Simplemente, si no es ejercido en el plazo legal establecido para tal fin, se entenderá que el justiciable está de acuerdo con lo decidido. Una especie como una suerte de confesión ficta, en el sentido de que si no se recurre, pues evidentemente se manifiesta, se exterioriza una voluntad de conformidad con el fallo. Esto es sumamente importante, mis estimados, porque cuando se habla, por ejemplo, de la cosa juzgada, y bueno, y quien les habla tiene algo que decirle de un punto de vista personal, como se los he manifestado a mis alumnos a través del WhatsApp, les he dicho que, bueno, que mi persona interpuso una demanda de nulidad una demanda de nulidad parcial por inconstitucionalidad de la vigente ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esa ley orgánica que fue elaborada, sancionada por la Asamblea Nacional electa en 2020 y que fue hecha promulgar, se publicó en Gaceta Oficial. Y entonces mi persona cuestionaba exclusivamente dos aspectos y así lo demandé ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El primer aspecto es la conformación par de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Está conformada de una forma par porque está conformada por 20 magistrados, es decir, la totalidad de las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia integran la Sala Plena. Los 5 magistrados de la Sala Constitucional y los otros 3 magistrados de las otras salas casacionales, también los 3 magistrados de la Sala Político-Administrativa y los 3 magistrados de la Sala Electoral. Aritméticamente eso te da el número de 20, pero ¿qué pasaría si alguna de las decisiones que deben ser tomadas por dicha Sala Plena ocurre un real empate? Es decir, no existe un número impar que pudiera desempatar el criterio, sino un real empate. Hay 20 magistrados, supónganse ustedes que 10 magistrados estén de acuerdo con una de esas decisiones. Imaginémonos el antejuicio de mérito contra alto funcionario público, como lo describe el artículo 266, numeral 2 y 3 de la Constitución, aunado al artículo 377 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Y entonces ese alto funcionario público, dense la idea que 10 magistrados estén de acuerdo con el antejuicio de mérito y otros 10 magistrados en igual número estén en desacuerdo con dicho antejuicio de mérito. Entonces, recuerden ustedes que cada voto que se emite por parte de un magistrado en la sala plena está representando un criterio, es decir, un voto, un criterio. Y entonces la manera que tiene la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para desempatar esa posibilidad es que el presidente de la sala plena ejerza un doble voto. Y fíjate que ese presidente de la sala plena es un solo criterio. Con un solo criterio iría a manifestar un doble voto. A mí me parece que ello afecta la tutela judicial efectiva como norma constitucional y por eso lo invoqué. A mí me parece que eso afecta de alguna forma el debido proceso. Por cierto, que en los otros poderes públicos nacionales esa es la única posibilidad, porque no vemos en alguna parte que el presidente de la República, integrando el Consejo de Ministros, tenga un doble voto, que por ejemplo el presidente de la sala, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral tenga un doble voto, que por ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, este doble voto del presidente de la República, a mi modo de ver, permite que no se puedan lograr objetivos de Estado tan importantes como, por ejemplo, el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. Recuerden ustedes que en el año 2021, finales, se suscribió un memorándum de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que se espera la complementariedad o se aduce la complementariedad para el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad o crímenes o delitos contra los derechos humanos, en el sentido de que primero se espere que se enjuicie el Tribunal Nacional y que luego, si se da impunidad, que puede ser judicial o que puede ser
fiscal, se activarían los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Entonces, esa demanda de nulidad que yo interpuse, esa demanda de nulidad por inconstitucional de dos normas, pero fundamentalmente del artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue a través de una sentencia, la sentencia 800 de 2022 de la Sala Constitucional, fue declarada inadmisible. Pero cuando se publicó hace 2 o 3 días, se publicó el texto completo del fallo, vemos que la inadmisibilidad por la cual no se decide al fondo mi propuesta de nulidad parcial de esa ley es dizque por razones de cosa juzgada. Esto hay que verlo con mucho cuidado, porque la cosa juzgada implica una triple identidad, es decir, que sea sobre la misma pretensión, que sea por las mismas partes y que sea por el mismo hecho. Y entonces aborda la Sala Constitucional respondiéndome dentro de esa inadmisibilidad que ya previamente se había intentado el recurso de nulidad contra la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y ya había decidido la Sala Constitucional que no había contradicción alguna de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2022 con respecto a la propia Constitución. Ello es incierto. Eso es una falacia. En primer lugar, si hablamos de que la cosa juzgada se conforma con la llamada triple identidad, esta es la primera demanda que yo, Ángel Serpa, interpuse ante la Sala Constitucional contra la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, los otros 2 recursos que ya fueron decididos no fueron interpuestos por mi persona. Entonces no se da la primera circunstancia, que es el tema de la identidad de parte. Por cierto que el primero lo interpuso un abogado, un colega, el segundo lo interpuso otro colega, nada menos que el magistrado emérito de la Sala Constitucional, Pedro Rondón Haas, en nombre propio, y fue declarado igualmente inadmisible. Y ahora mi persona, Ángel Serpa. En segundo lugar, no existe el mismo hecho. Quizás sea la misma pretensión, es decir, que se declare la nulidad de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero ni siquiera allí es completa, porque los otros demandantes previos, inclusive el doctor Rondón, hablan de la nulidad total de la Ley Orgánica del Tribunal y yo hablo de la nulidad parcial. Pero es que además el tema es que los argumentos, la pretensión específica de los anteriores demandantes son distintos al mío. En el caso de los recursos anteriores, bueno, lo que se estaba cuestionando era la legitimidad que tuviese la Asamblea Nacional electa en 2020 para poder legislar en materia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia o hasta la propia nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se hizo en 2020. Yo lo que estoy planteando es otra cosa distinta. Es decir, es la conformación de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia lo que yo estoy cuestionando. Pero dicho esto, esto es importante porque cuando hablamos de la impugnabilidad subjetiva, cuando hablamos del gravamen, cuando hablamos del derecho a la conformidad con el fallo, cuando se alega nada menos el tema de la cosa juzgada, de la res judicata, y recuerden ustedes que el alegato de cosa juzgada está establecido nada menos y nada más que en el 49.7 de la Constitución, formando parte del debido proceso. Es uno de los derechos conformadores a la garantía del debido proceso. Esa cosa juzgada tiene una prima hermana, tiene alguien muy cercano, que es el non bis in idem, la imposibilidad de nueva persecución. Solo las sentencias causan cosa juzgada y por lo tanto, si hay una sentencia que causa cosa juzgada, el efecto que de allí se deriva es la imposibilidad de nueva persecución, porque ya ha sido decidido de una forma, digamos, material.
dicho fallo ha sido decidido. Entonces, cuando se habla de que no hay tal cosa juzgada, se le habla por los tres elementos distintos. Uno, el elemento instrumental. Mal me puedes alegar cosa juzgada cuando lo que se decidió primero fue un auto y no fue una sentencia. Para poder hablar de cosa juzgada, quiero ver las sentencias que me permite el propio 157 del Código Orgánico Procesal Penal. Sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o sentencia de sobreseimiento. Y ya con respecto a los alumnos míos, bueno, ya la deserción, ya los que están aquí presentes, ya cada día es menor. Yo creo que en la clase de mañana voy a terminar dándola yo sola frente a mí mismo. Voy a tener que poner un espejo ahí. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la triple identidad, esa que yo he venido analizando. Y el tercer elemento es la recurribilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, fue dictado por una sentencia, ¿verdad? Hay que analizar si es entre las mismas partes y la misma pretensión, pero lo que hay que analizar también es el factor de la recurribilidad. Uno, contra ese fallo, la norma concede un recurso, lo concede de forma expresa. Hay fallos que de forma expresa la norma no le tolera, no le concede ningún tipo de recurso, como por ejemplo la apelabilidad de la negativa a la modificación o revocatoria de una medida de coerción conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la inapelabilidad del auto de apertura a juicio, conforme lo establece el 314 infine del Código Orgánico Procesal Penal. Pero supónganse ustedes que la norma sí precepta la posibilidad de la recurrencia, de la impugnabilidad de ese tipo de recursos. Pasaríamos a verificar a renglón seguido si se recurrió. Entonces hay que ver, bueno, si se recurrió, pero todavía no hay una decisión definitiva. Es decir, hasta ahora hay una decisión de admisibilidad del recurso, pero no hay una decisión de procedencia. Mal pudiéramos abordar, alegar la cosa juzgada. La cosa juzgada de esa sentencia dictada por un ACUA cuyos efectos están siendo cuestionados por la vía del recurso y todavía el ACUEN no ha resuelto la impugnabilidad contra esa decisión. Bueno, y también está la circunstancia de que sí se decidió, pero fue confirmada. Al ser confirmada, evidentemente opera el tema de la cosa juzgada de manera definitiva. Por cierto que esto de la impugnabilidad subjetiva nos hace volver a la idea de quiénes son los recurrentes, es decir, los que son partes en el proceso penal y que por lo tanto lo sería el Ministerio Público contra la decisión que lo desfavorece, el imputado o su defensa contra la decisión que lo desfavorece y la víctima contra la decisión que lo desfavorece aún no siendo parte procesal. Casi es una coletilla común en muchas normas del Código Orgánico Procesal Penal sobre la posibilidad que tiene la víctima de recurrir aún no habiéndose constituido en querellante o aún no habiendo presentado una acusación particular propia. Entonces, la posibilidad de recurrir las decisiones que le desfavorecen a la víctima, bueno, se sustenta en primer lugar desde un punto de vista constitucional. En el artículo 30 de la propia Constitución, la protección de la víctima frente a la comisión de delitos comunes es una de las exigencias de garantía que se verifica a partir del propio texto constitucional en el artículo 30. Inclusive, yo me atrevería a decir que ese artículo 30 es el que define inclusive el derecho, el jus puniendi, no el derecho a la acción, sino el jus puniendi como derecho a la sanción que ostenta el poder público. Pero es que además lo reitera el 23 del Código Orgánico Procesal Penal y el 119 del Código Orgánico Procesal Penal, además de puntuales normas en las cuales es importante asumir el respeto de los derechos de la víctima frente a las decisiones que le desfavorezcan. Entonces, obviamente que la circunstancia de que la víctima
pueda recurrir frente a las decisiones que le desfavorezcan, no exonera a la víctima, por ejemplo, de impugnar una decisión que le favorezca. Al decir, bueno, soy víctima y por lo tanto puedo impugnar cualquier tipo de decisión. Bueno, pero claro, impugnar cualquier tipo de decisión que te cause un agravio. Es decir, un agravio específico que está vinculado a tu propia condición de parte. Con lo cual, una sentencia condenatoria, si se condena a ese acusado, nada menos que hasta por el propio delito y la propia pretensión sancionatoria que estaba presente en la acusación particular, pues no le está causando un agravio a la víctima, más bien la estaría beneficiando. Entonces, bueno, el tema de la impugnabilidad subjetiva pasaría, mis estimados, por demostrar dos aspectos. Uno, la condición de parte, específicamente la condición de parte. Y dos, el agravio específico que surge de la propia decisión. Entonces, como parte. Recuerden que el tema de no ser formalmente parte y ser solamente un sujeto procesal, se dice que las partes son las que ostentan pretensiones en el proceso, aquella gran definición de James Goldsmith, pero también se dice que los sujetos procesales son los que tienen deberes en ocasión del proceso. Entonces, bueno, el deber, por ejemplo, que pudiera tener el secretario judicial de dar fe judicial de lo que ya acontece, el funcionario policial, ¿verdad?, de auxiliar en la investigación, el juez de decidir. Entonces, bueno, en síntesis, el tema de la impugnación no se vislumbra como un deber, sino como un derecho. El deber de decidir una recurrencia de una decisión de primera instancia se expresaba en el Código de Enjuiciamiento Criminal por la vía de la consulta, ¿okay? La llamada consulta obligatoria, pero la interposición del recurso se vislumbra a través o como un derecho. Aquí hay un tema que es sumamente interesante, que es el tema de la nulidad oficiosa por parte de la alzada. Porque fíjense que la nulidad oficiosa por parte de la alzada no es por un abocamiento oficioso. Es decir, cuando la Corte de Apelaciones o la Sala de Casación Penal, en el caso que dicten la nulidad de oficio porque se incorporó el pedimento a través de un recurso, ese recurso se inadmite. Fíjate qué cosa tan interesante. Se inadmite el recurso y pareciera que ya no vamos a seguir leyendo más, que ya la última página es la página de la inadmisión del recurso, porque fue extemporáneo, por las razones que fueran, pero no, ahí siguen habiendo páginas dentro de esa decisión. Y las páginas que siguen es que por la vía de la nulidad oficiosa, que ya ha sido resuelto también por la Sala Constitucional, empezando en aquel famoso caso Eduardo Centey del 15 de octubre del año 2002, cuando establece la pauta para la llamada nulidad oficiosa. Bueno, desconocimiento de las garantías del debido proceso en primer lugar, el llamado efecto extensivo y la llamada asunción del control difuso de la constitucionalidad como mecanismo para la nulidad oficiosa. Perfecto. Pero ¿cómo llegó esa causa a ese tribunal de Cuen? A través de la interposición de un recurso. No fue por la vía de un reclamo para los fines de anular oficiosamente. Claro que la posibilidad de actuar oficiosamente por parte de instancias superiores está presente en el llamado abocamiento, que no se asume como un recurso. Y ese abocamiento en donde la Sala de Casación Penal se aboca al conocimiento de una causa de una forma oficiosa es por una circunstancia de desorden procesal. Pero aquí alguien asumió la disposición de recurrir
de un recurso y ese recurso se declara inadmisible, pero a renglón seguido pasa el adquen a anular de forma oficiosa por las circunstancias que surgen de esa sentencia que ya les mencioné a ustedes, la sentencia del 15 de octubre del año 2002, caso Eduardo Centey. Bueno, fíjense, el principio de agravio decisorio. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que le sean desfavorables. El imputado podrá siempre impugnar una decisión en los casos en que se lesionen disposiciones sobre su intervención, asistencia y representación. 175, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso. Esta es una razón más para esa unión, para esa vinculación entre recurso y nulidad. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. La nulidad absoluta como efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Pero fíjate que aquí, en ese artículo, se establece nada menos que las causales de nulidad que están presentes en el artículo 175 cuando es a favor del procesado. Problemas de asistencia, intervención o representación, y que ahora con la reforma de septiembre de 2021 se está incorporando una más, que es el tema de las garantías que afectan a la libertad. Entonces, problemas de intervención, asistencia y representación se invoca a través del recurso alegándolo a favor del procesado. Pero ya habría que añadirse, de nuevo repito, los temas de afectación de la libertad. Entonces, fíjense, intervención, asistencia y representación. Acto procesal donde debería estar el procesado y no lo está, se impide que esté. Acto procesal susceptible de nulidad. Acto procesal donde esté el procesado ha de contar con su asistente letrado si de ese acto procesal se pretende derivar un efecto en su contra, y de no estarlo, estamos ante una hipótesis de nulidad reclamable a través del recurso. Intervención, asistencia y representación. El problema de la asistencia, de la representación también a veces va por la idea de ser asistido idiomáticamente, por ejemplo, a través del intérprete, o ser asistido no por un problema de idioma, sino de intérprete de señas, el que se encuentra discapacitado, por ejemplo, para hacer manifestar su criterio o su dicho con respecto a una circunstancia con relevancia procesal. Entonces, fíjense que acá uno pudiera decir, bueno, ¿y entonces qué tolera el recurso de quien no es imputado? Bueno, la vulneración de sus derechos procesales. La vulneración de sus derechos procesales toleraría la impugnabilidad por parte de quien no es procesado. Por favor, incorpórense con las mismas coordenadas para la segunda parte de esta sesión de hoy, o estas dos sesiones de hoy. Gracias.